Vamos a hacer. Ahí está, ahí empezó. Voy a compartir pantalla entonces del texto. ¿Vieron lo que mandé, no? Por WhatsApp, la propuesta que nos hacen. Sí. Bueno, me parece que es bastante Sí. ambiciosa, ¿no? Bastante. Para el 22 de noviembre. Sí, bueno, es otra configuración, ¿no? Es otra. Hay que pensarlo de otra manera. Pero bueno, yo creo que habría que trabajarlo un poquito antes de iniciarlo, ¿no? Por ahora, sigamos con este trabajo que tenemos bastante. Sí. Y yo no malentendí. Marcelo, creo que cuando hablas se corta. A ver. Ahora te escucho. Perfecto. Digo que si yo no malentendí, lo que proponen es que además de nosotros los sinodales o los que estamos trabajando, que también se pueda compartir con el resto de la comunidad para sacar una conclusión. Sí, 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 por supuesto. Eso es lo más difícil, ¿no? Y lo que pasa que, claro, ahora es como medio complicado. Porque encima la En gente cuanto a los no ha tiempos, trabajado eso. y además en cuanto a los tiempos, porque por ahí, por ejemplo, nosotros tenemos grupos parroquiales que están definidos, por así decirlo, pero después el resto de la asamblea, o sea, para hacerlo algo abierto, como se venía haciendo antes, por ejemplo, como lo que se hizo en el Zoom, o como las mismas encuestas, se complica. O sea, podemos llegar a tener una visión, entre comillas, ¿no? Sesgada solamente por la participación de los grupos parroquiales, pero no vamos a tener no va a ser muy difícil obtener una opinión de aquellas personas que no están participando en ningún grupo, pero que son parte de la asamblea. Sí, totalmente, por eso. Pero bueno, yo se los compartí para que lo pudieran ver, ¿no? Qué es lo que nos piden. Después haremos lo que esté de nuestro alcance dentro de eso que nos piden, ¿no? Por supuesto. Bueno, que ahora con esta, o sea, como ya se dieron cuenta que este año no se retomaba y el que viene ya hablan del segundo semestre, como que lo dividieron en dos etapas, los dos grandes temas de evangelización y catequesis. Entonces uno así se puede abocar en este tiempo a evangelización y después darle más tiempo para catequesis, cosa que si no quedaba todo muy comprimido, digamos, para lo que resta del año, que es muy poco. Sí, es cierto, es cierto. Esto se pasa para el semestre segundo, ¿no? Sí. Por eso decía, para el 22 de noviembre, esta primera parte que estamos nosotros de evangelización, y para el primer semestre del 21, la parte de catequesis. Independientemente de que uno la pueda seguir trabajando y leyendo, pero bueno, lo que nos piden ahora en concreto es esto de la evangelización. Bueno, o sea, para la gente que va a ver este video, que siempre lo colgamos nosotros, para que vaya leyendo el documento de trabajo, para elaborar propuestas concretas en lo específicamente evangelizador, que es la mitad, vamos a decir, de lo que es toda la asamblea, ¿no? Bueno, vamos a continuar entonces el número 51 del documento de trabajo. ¿Alguien lo lee? Así lo hacemos dinámico. ¿Lo leo? Sí, dale. La actividad evangelizadora, alegría, identidad y razón de ser de la Iglesia, parte de creyentes entusiasmados, convencidos, convertidos y entregados a la evangelización. Nos dice el Papa Francisco, evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo. Invoquémoslo hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre el riesgo de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere evangelizadores que anuncien la buena noticia no solo con palabras, sino sobre todo con una vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios. En la audacia del Espíritu, nos recuerda el Papa, una evangelización con espíritu es muy diferente a un conjunto de tareas vividas como una obligación pesada
que simplemente se tolera o se sobrelleva como algo que contradice las propias inclinaciones y deseos. Cómo quisiera encontrar las palabras para alentar una etapa evangelizadora más fervorosa, alegre, generosa, audaz, llena de amor hasta el fin y de la vida contagiosa. Pero sé que ninguna motivación será suficiente si no arde en los corazones el fuego del Espíritu. Muy bien, hasta ahí nomás. Bueno, empecemos con los comentarios libres, ¿no? Cada uno puede hablar de lo que le surja inmediatamente, ¿no? A mí en lo personal, lo que, claro, más me resuena es el tema de la palabra entusiasmo. Esas ganas que salen de adentro que hace que aún las cosas imposibles se puedan llegar a realizar, ¿no? No por un tema psicológico me refiero, ¿no? Sino, como dice el Papa, por algo, digamos, de sentimiento, de sentir la fe activa en nosotros, ¿no? Yo creo que esa es la gran barrera que tenemos que vencer, la falta de entusiasmo en general, ¿no? Porque ideas, yo creo que ideas hay, pero el tema es tener una idea y otra cosa es llevarla a cabo, ¿no? O sea, poder realizarla. No sé, Creo para que eso es fundamental el entusiasmo. Tiene que ver un poco con lo que hablábamos la vez pasada del encuentro personal con Cristo, ¿no? Si uno lo tuvo ese encuentro, el entusiasmo está y no se puede controlar, digamos. Es lo que a veces decimos, lo de la pasión, la alegría, y que te hace ir contracorriente y persistir ante las adversidades y lo que venga, seguir con el mismo entusiasmo del primer día, ¿no? Y afrontar el fracaso también. Exacto. Que eso es lo más duro, ¿no? Con la certeza de saber que es un llamado y que va por ahí. No, y que en el fondo no es un fracaso. Porque el fracaso es no hacerlo con entusiasmo. Eso iba a decir. Claro. Yo por ahí, en eso, sí, siempre lo entendí por ahí, quizás porque desde joven tuve una actitud por el párroco que teníamos muy misionera, y en este sentido nunca se planteaba, digamos, justamente la evangelización como una búsqueda de un éxito. Puede llamar Se corta, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, ¿no? Bueno, sigamos. Lamentablemente no podemos más. Marcelo, se corta cuando estás hablando. Quedó frisado. Sí. Bueno, sigamos, no hay problema. Bueno, puntualmente, como decía Soledad, es lo que veníamos ya medio hablando desde, creo que el contenido va para hacia un lado, hacia el otro, pero medianamente siempre la parte troncal apunta siempre para el mismo lado, ¿no? El tema del entusiasmo es como, coincido plenamente con Soledad, cuando uno se enamora de algo o descubre algo, que en este caso sería, ¿no?, la buena noticia, uno es imposible que la pueda guardar para uno y no compartirla. Y en ese entusiasmo se da lo que nos están pidiendo ahora, ¿no?, que compartamos este camino sinodal para mostrar la iglesia a todo el mundo, ¿no? Y está en nosotros también que nos pongamos de acuerdo y pongamos los corazones fervorosos, como también lo dice San Agustín, ¿no?, con ese corazón inquieto para poder transmitir esto, ¿no?, que sabemos nosotros que es muy bueno. Y como es muy bueno, lo tenemos que transmitir y compartir. Sí, no caer en el desánimo, ¿no? Así empezamos un poco con la ida a Luján. Bueno, claro. Empezamos a ir y se armó y éramos un grupo y después fuimos unos cuantos y después otros tantos y cada uno va contagiando y va explicando. Bueno, si bien es un ejemplo puntual, ¿no?, de una actividad, pero sería en eso la transmisión del contagio. Y bueno, ahí también, en ese camino muchas veces uno se desalienta, uno consigue a la gente y reza y pide, y siempre la mano de Dios y el soplo del Espíritu
hace que completemos los micros, que vayamos, que cada vez seamos más, y bueno, ojalá podamos hacer de este camino sinodal y de esta transmisión de la buena noticia y de lo que está pasando en nuestra diócesis de la misma manera. Ojalá que así sea. Hablando de eso, hay una cosa pendiente, ¿no? Con lo de Luján. Sí, ahí estuve hablando con los chicos, así que calculo que mañana estamos en eso. Bueno, para los que por ahí un tema de la idea es hacer algo en la parroquia, hacer un encuentro de un par de horas con los que fuimos y los que no han ido, sobre todo con los que fuimos, haciendo una pequeña peregrinación más allá de la que haga directamente la diócesis de Mercedes, ¿no? Pero contando un poco las vivencias, rezando, haciendo un poquito para no pasar por alto esta vuelta, esta ida a Luján, que no vamos a poder hacerla de manera presencial, pero bueno, compartiendo un poquito entre todos una pequeña caminito, haciendo una conmemoración virtual de la ida a Luján. Está muy bien. Bueno. Otra cosa por ahí, Sí. para agregar que no solo el encuentro, ¿no?, con Jesús es el que motiva, sino que también hace que no perdamos el objetivo y que no lo tomemos como algo personal, ¿sí? Que no son logros de uno, que no se hace para figurar, para estar o en pos de un elogio más mundano, sino que es obra de Dios, ¿sí? Nada es nuestro. Y eso también hace que la evangelización sea de otra manera y sea más real, ¿no? Sí, y sobre todo a mí me resulta muy iluminador esto de que las cosas no se hagan desde la obligación pesada, como dice el Papa. Por eso, pasa por ahí. Porque la verdad que eso, claro, eso desanima mucho, no contagia. Cuando alguien hace algo por obligación, no contagias. Claro. Pues el que lo hace por obligación no entendió qué es lo que está haciendo, claro. Creo. Lamentablemente muchas veces vemos eso, ¿no? Sí. No sé, obligación, figurar, cubrir un lugar, ¿no? Pasa. Exacto. Muy bien. Se corta mucho. Marcelo, se corta mucho cuando hablas. Empezás bien, pero se corta. Los escucho, no sé por qué. Por ahí es un problema de señal. Tengo baja. Apagar la cámara. A veces cuando apagas la cámara se escucha mejor. Claro, por ahí sería bueno eso, hacer la prueba. Rosana, ¿querés leer el 53? Dale. En este marco, el Papa Francisco insiste, siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad. La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración. Si la oración es diálogo de amor con quien sabemos que nos ama, la escucha de la palabra de Dios será una característica fundamental de la oración del evangelizador y de las comunidades evangelizadoras. Sigue, porque tiene que ver el 54. En efecto, la vivencia de la fe reclama una espiritualidad animada por la palabra de Dios escrita, leída e interpretada de la vida de la Iglesia en el gran cauce de la lectio divina personal y comunitaria. Las Sagradas Escrituras son fuentes de evangelización. Por lo tanto, hace falta formarse continuamente en la escucha de la palabra. La Iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. Es indispensable que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial. La palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. La espiritualidad del evangelizador, que se nutre de la palabra, tiene algunas características propias. Ama y se familiariza cada día con la palabra de Dios. Hace la lectio divina personal y comunitariamente, reavivando así el encuentro con Cristo. Tiene un corazón que arde cuando explica las Escrituras y dialoga con la vida cotidiana de los hombres a partir del encuentro con el Dios Palabra. De este modo, su actividad pastoral está animada por la Escritura y se convierte en agente activo de la animación bíblica de toda la pastoral.
Bueno, es un gran desafío, ¿no? Porque no sé cuántos podemos decir que se hace una lección divina de manera personal y comunitaria, ¿no? A mí toda esta parte, cuando dio Fray Darío la charla del Día de San Agustín, creo que fue, Sí, que nos marcó todos los sí, los puntos, 5 puntos. me resonaba algo que había leído en el texto en el documento del sínodo. Y ahora cuando releía esto del sínodo, es como que me retrotrajo, digamos, a esa charla de Darío, ¿no? Un poco los pilares, por ahí con distinto nombre, pero están la comunidad, la oración, el apostolado, misión, o sea, como que en paralelo, por ahí llamándolo con distintos nombres, pero los pilares son los mismos. Sí, y ahora me haces acordar que sería muy interesante el hecho de que quede algo escrito de esa reunión para que quede como testimonio, ¿no? Del encuentro, a eso me refiero. De esa charla De esa que... charla. Digo, por el grupo Fraternidad hablo concretamente, ¿no? Sí, esa no quedó grabada, ¿no? Me parece que Sí, no. sí, sí, está grabada, sí, está compartida inclusive en el Consejo y está en YouTube, en el canal nuestro. Sí, 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 porque sí, está yo tomo todo. nota, porque hay cosas que uno por estar atento se pierde de anotarlas, entonces estaría bueno reflotarla, pero cuando fue una cosa instantánea que hablaba él y se me venía a la mente lo del sínodo, y ahora cuando releí esto, como que me llevó a esa charla nuevamente. Sí, era justo en la reunión pasada, la semana pasada tuvimos reunión de novicios y estuvimos charlando sobre la charla de Darío y decíamos esto de la necesidad, por ahí ahora se siente más, ¿no? Pero cuando estábamos en la normalidad como que también faltaba esa Eucaristía compartida, porque si bien está ofrecida desde la parroquia, por ejemplo, misa para la fraternidad, los fraternos que asisten a esa misa, porque algunos son ministros y otros les queda más cómoda otra, no somos tantos los que íbamos a esa misa de fraternidad, de compartir la Eucaristía en comunidad, ¿no? Y después, por otro lado, los jóvenes estaban viendo que también a ellos les cuesta un montón por ahí la misa, seguir la misa por las redes, ¿sí? Dicen que no les llega, entonces los más grandes, las precos, están planteando el tema de hacer juntarse por Claro. Zoom y empezar a dedicar la palabra, ¿no? En comunidad, que siempre por ahí es más fácil para arrancar que uno solo, ¿no? Sí, yo creo que en el caso de los jóvenes lo ideal sería un compartir la palabra, más que, porque la verdad que sí, obviamente a ellos les debe resultar un poquito pesado, ¿no? El tema de... Como que dicen que no se pueden concentrar, que estar en casa se distrae, que tenga un llamado, un WhatsApp. Claro, al joven como que lo tienta el hacerlo desde la computadora o desde el celular, lo tienen más a mano cosas que lo distraen que estando en la misa presente, por ahí no tanto. Que uno los ve por ahí, te imaginas. Claro, es que de hecho le pasa a uno, yo me tengo que alejar de todo porque si no, debo confesar que también me tiento, porque es así, entonces, bueno, como digo, no, me voy a la misa, entonces me alejo de todo lo que me pueda distraer. Sí, pero como que faltan sí, esos espacios de oración y Eucaristía comunitaria, ¿no? Sí, sí. Pero lo bueno de esta época que se ha podido hacer es todas estas charlas compartidas de pronto con gente de otras fraternidades o de otros lugares. Eso es algo que la verdad que no sé por qué a nadie antes se le había avivado, porque esto del Zoom y de las llamadas existieron siempre. Pero bueno, claro, que creo que eso quedó también después de esa reunión, de poder... Bueno, les comento algo que yo ya lo tuve, no tiene que ver con esto, pero con lo del sínodo me refiero. O sí, mejor dicho, sí tiene que ver. Porque para el día 20 de octubre, que es el día de Santa Magdalena de Nagasaki, nosotros vamos a tener una actividad similar a la que hicimos el día 28 de agosto, pero va a estar dirigida por Monseñor Fray Carlos María Domínguez.
obispo auxiliar de San Juan, Agustino Recoleto. Sí, sí. Y la verdad que es muy prometedor el tema, parece muy lindo. El tema que se eligió fue el tema de la vida laical, el compromiso con la vida laical, como subtítulo, en la audacia del espíritu. Obviamente esta frase tiene que ver con el sínodo, ¿no? Claro, claro. Se la hemos sacado al sínodo porque creo que tiene mucho que ver con la espiritualidad laical, ¿no? Es decir, el entusiasmo, todo eso viene del espíritu, entonces se tiene que mostrar, ¿no? Sí. Bueno, hablando algo de esto, sí, de la oración comunitaria, eso lo que está muy bueno son los ejercicios espirituales que está haciendo el CEAR por Zoom, ¿sí? Por Moni estamos desde los primeros, ahora vamos por los segundos, y también Sí. está buenísimo porque gente de todos lados, aprendemos un montón sobre San Agustín también, sobre lo que es el carisma, y de paso hacemos lecciones. Claro, lo interesante es que eso, que es una posibilidad muy, muy buena, que en otros lugares tendría hasta que pagarla, ¿no? Porque no te la dan gratis. El hecho de que, claro, la gente por ahí no se entera tanto y se lo pierde, de alguna manera, ¿no? Sí, pero está. Y es una bueno, pérdida. ya se publicaron, Elisa publicó en las redes. No, ya sé, pero la gente cuando masivamente no va. La inquietud de cada uno el sumarse o no. Claro, claro. Y yo, ahora ya hay 2 más, entonces bueno, supongo que de a poco se irán sumando en los próximos. A ver, yo lo que digo, sí, perdón, lo que pasa que también en la audacia está cómo comunicarlo. Porque después, yo te digo, yo en este teléfono tengo tantas invitaciones, pero no es porque yo, sino por los grupos, y se triplican y cuatriplican, que ya después no te acordás ni cuál era la que tenía que ir, empezás a confundir los horarios. Entonces, tal vez ahí también estaría en un futuro cómo englobar para que nos sea fácil a todos, como había en una época pensado hacer un tipo calendario o algo que uno pudiera... Bueno, este año se hizo, lo que pasa es que no sirvió de nada, porque la pandemia cortó todo. Claro. Pero bueno, ahora hay que hacer un calendario virtual, porque ahora se empiezan a superponer las cosas, entonces... Claro, sí, es cierto. Pero también cuando uno ve algo que te interesa, yo ya lo anoto, porque después ya es verdad, como vos decís, se pierde de dónde eran y en qué grupo me lo trajo, entonces enseguida... El otro día estamos con el grupo de matrimonios, que yo retorné al grupo de matrimonios ahora, estamos con el tema de la Laudato Si. Y me invitaron, por ser un veterano de guerra de Acción Católica, me invitaron los chicos de Acción Católica, los chicos, bueno, la gente grande de Acción Católica, que están haciendo un desmenuce nacional, no sé quién lo está haciendo, de la Acción Católica, y abajo, encima, estaba invitado por la JAR, que de hecho pregunté si eran los chicos nuestros, le digo, chicos, ¿ustedes están haciendo esto? Y dice, no, nosotros no somos, así que debe ser JAR de Buenos Aires, o de Santa Fe, o no sé de dónde, que también están... Yo vi también otras cosas de ecología que está en la Así que justo... La encíclica esa la están trabajando desde varios lados. Hay una movida importante. Pero justo también no sé qué hice, dónde la traje o qué me pasó, y hasta lo habían invitado en un momento a Fray Mamerto Menapache. Sí, sí, sí. Y después no me acuerdo dónde, bueno, esas cosas de que toqué, no sé dónde lo quise guardar, y después me parece que fui a otra o una reunión de acá y chao, se fue. Bueno, capaz que está grabada en algún lado. Pero la propuesta está buena también, las propuestas están buenas, muy interesantes. Vos sabés que dentro de la programación pastoral, que comenzamos allá por el mes de febrero, marzo, cuando se presentó en reunión de Copapa, me acuerdo estábamos abajo, se presentó un organigrama, no sé si ustedes recuerdan, con cuadritos donde estaban las flechitas marcadas, ¿no? Con las 4 dimensiones pastorales, y una de ellas era justamente la Lección Divina, que nosotros hasta ahora no lo teníamos armado como grupo. Entonces la idea era iniciar una Lección Divina al estilo agustiniano. No una Lección Divina en general, sino una Lección Divina agustiniana. Y claro, eso era la idea, ¿no? Que el grupo especializado en eso estuviera. Pero bueno, se cortó todo. A mí me parece que hacerlo por Zoom, una Lección Divina, bueno, cuesta dar un clima. Porque no es solamente la lectura,
o la meditación, sino también el ambiente, el unirnos, ¿no? Claro. Eso se pierde. Sí, se tiene que generar un clima. Claro, porque si no... No hay que tenerle tanto miedo al sumo. Se logran buenos climas, nos ha pasado también en otras actividades que hemos compartido con los jóvenes, y si no son demasiados, se genera el clima, a pesar de la distancia y todo, se puede. Bueno, habría que intentarlo, digamos. Muy bien. Bueno, sigamos un poquito entonces con el número 56, ¿no? Claro. Bueno, seguí, Soledad, dale, quizás. Sí. El discípulo misionero tiene una espiritualidad profundamente eucarística. La celebración de la misa en comunidad y la adoración a Jesús sacramentado adquieren un matiz de centralidad que nada lo puede reemplazar. Recordemos una vez más que la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. También la bienaventurada Virgen María reclama un lugar destacado en la espiritualidad del evangelizador. Ella, como Madre del Cielo, es intercesora y modelo fiel de evangelización. Ella, una y mil veces, anima a partir sin demora y llevar a los hermanos la presencia de Jesús el Salvador. ¿Sí? Sí, porque es la última pregunta. ¿Cómo animar una vivencia personal de la fe que toque el corazón y promueva una renovación existencial? ¿Cómo encaminar una verdadera animación bíblica para que la escucha de la palabra de Dios sea un elemento esencial en la espiritualidad personal y en la celebración comunitaria? ¿Qué pasos deberíamos dar para que la Eucaristía dominical sea el centro total y absoluto de la vivencia comunitaria de la fe? ¿Cómo lograrlo en las comunidades que no tienen presbíteros designados de modo? Bueno, muchas preguntas, ¿no? Sí. A ver, yo lo que quisiera aclarar es que, como son muchas preguntas, para responder estas preguntas, yo creo que deberíamos ampliar mucho el discernimiento y la amplitud mental, ¿no? Porque si lo vamos a reducir a cosas que ya sabemos, la mayoría de las cuales se han probado y no han funcionado, entre paréntesis, creo que no avanzamos. O sea, esto implica una meditación profunda acerca de qué hacer para responder cada pregunta como esta, ¿no? Sí, Porque está bien, uno puede responder estas preguntas, pero cuando uno empieza a mirar para atrás, se pregunta, bueno, ¿es una comunidad que reza, que hace lección? Bueno, no tanto, o nada. ¿Es una comunidad que participa de la Eucaristía? Bueno, ahora en esta situación es un poco extraño, pero no sé si también es una participación masiva, que debería serlo, en principio, ¿no? Entonces, claro, uno por ahí puede tener muchas ideas para responder la pregunta, pero resulta que nada de lo anterior se hace. Entonces, ¿dónde está ahí la coherencia, no? ¿De dónde surge la fuerza para responder la pregunta? ¿De la oración, de la Eucaristía o de un pensamiento personal? Entonces, la importancia de la Eucaristía dominical creo que es el punto, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Que es lo que nos cuesta, tanto en los jóvenes como en los chicos de la catequesis, ¿no? Si uno piensa en los que se están formando o iniciando, es lo que más cuesta hacer entender, ¿no? El disfrute y la participación. Tal cual, tal cual. Que sobre todo la clave creo que está en que se nos hace difícil, casi ahí donde tenés parada la manito que dice de la vivencia comunitaria de la fe. Ahí está, porque cada uno puede contribuir de muchos lados, pero el tema está cómo realmente es comunitaria. Y ahí, bueno, creo que se nos complica un poco. También, obviamente, influye el contexto social, cultural de cada zona, ¿no? O sea, cada uno lo vive distinto. Es decir, yo creo que, por ejemplo, en nuestra parroquia hay mucha gente que participa en la misa eucarística, pero en proporción no es tanta la gente que participa activamente después en las actividades evangélicas, evangelizadoras y catequísticas. Si yo soy una proporción, debería haber muchísima más gente que participara. Sin embargo, no la hay.
Como siempre Yo los mismos. pensaba cuando se hacía el rezo de vísperas después de la misa de los sábados, que sí. se trató de mantener durante, supongo que se va a seguir manteniendo durante mucho Sí, tiempo, sí, sí. y cómo es una cosa que no atrapa. Uno dice, es algo que está, pero sin embargo se sostiene porque se sostiene, pero cómo no se puede Contagiar. atraer, digamos, o sumar a eso que está. Entonces, uno si lo mira desde ese lado, cuesta tanto el rezo de víspera, y uno puede decir, y voy a sumar también, qué sé yo, lectio divina o lo que sea, es como que ahí es donde viene la Claro. cosa que digo, si esto no funciona, se saca y se pone otra, o hay que seguir, ¿no? Ahí es donde está Bueno, la pero dualidad. te hago una pregunta, Rosana, pero ¿no será que por ahí hay que, en la audacia del espíritu, hay que cambiar los modos de esa oración? Porque las Claro, vísperas como oración es una oración que lleva siglos de la iglesia. Sí. Y la liturgia de las vísperas de laudes, la liturgia de las horas, da mucha libertad para rezarlas. Nosotros las rezamos al estilo fraile, ¿no? O sea, así como claro. la rezamos nosotros. Pero por ahí para la gente haría falta un estilo, que sea un estilo renovado, con, no sé, con música especial, con efectos especiales, no sé. Llamémoslo de la manera que sepamos. Claro. Sí, por eso que está de pronto hay que buscarle la vuelta como para que atraiga, y a su vez es sumar, bueno, lo que falta, digamos, pero sí, yo pensaba en eso, justo se me venía a la cabeza. Bueno, hay que ser audaces y creativos, como dice ahí. Claudio, vamos. Sí, no, lo que pasa que también, lo que creo que también fallamos, y no solo en esto, sino me refiero a la iglesia en sí, es en el tema de la difusión. Porque, ¿qué pasa? Si vos tenés muchas personas que participan de la misa, de la Eucaristía también, dominical, pero a lo mejor le da esa timidez por falta de contagio de espíritu o porque no lo conocen. Entonces, imagínate, uno le dice, vamos a hacer un rezo de laudes, y vos decís, ¿y esto qué es? Y como dice Fray, también coincido plenamente con él, tal vez es muy monasterio, muy fraile, entonces dicen, uy, esto no sé qué. Nos pasaba en el Carmen. En el Carmen hacíamos la comisión de padres, y después decían, bueno, a partir de esto de la comisión va a empezar a hacer retiros, misas, encuentros, y bueno, había padres que los traíamos como un burro a la rastra. Cuando empezamos a hablar de esto, ¡ay, Dios y la Virgen! No venía nunca más. Entonces, por ahí, si uno le empieza a comentar despacito y lo va llevando y le muestra que es algo, como hicieron los chicos de la JAR, esas representaciones que hicieron en tiempos para Navidad, y no me acuerdo qué otro, cuando estuvo también En verano. Catete, que hicieron en verano, que la gente quedó muy conforme, muy lindo, se entusiasmó y preguntaba para participar. Mira, Pero vos claro, sabés, si uno... Claudio, que, por ejemplo, en el último capítulo nuestro se había puesto un artículo que hablaba acerca de el rezo de la liturgia de las horas, y se ponía que se permitían, no recuerdo bien el texto como era de memoria, pero daba a entender que se permitían oraciones espontáneas o manifestaciones espontáneas que quizás salgan de lo estructurado, de lo ¿no? tradicional. De lo tradicional. Y yo creo que, por ejemplo, vos fíjate, como vos decías, ¿no? Que, por ejemplo, de los 3 salmos que se leen, o los 2 salmos y un cántico que se leen, que se pueda actuar un salmo, ¿no? Como una Y te forma queda, de... y te lo llevas más Y te queda como totalmente, más totalmente. interiorizado. Siempre decimos que los salmos es la historia de una vida. Tiene su subida, bajada, tiene sus cosas buenas, sus alegrías, tristezas. Bueno, ¿por qué no Totalmente. manifestar eso, ¿no? Y rezarlo de otra manera? Sigue Como siendo la también misma liturgia. como también en la propia misa, viste que implementamos hacer los salmos cantados, o la mayor parte que se puedan que se Claro. canten, para que participe el pueblo. ¿Seguro? Y eso yo creo que convoca. Y también bien vos lo decías, cuando uno empezó a ir a la iglesia, yo hay algunas que otras oraciones que no sé por qué me trabo, la de Reina Madre de Misericordia, bueno, esa cada 2 por 3 me trabo, y me da vergüenza hasta cuando la tengo que rezar, porque me trabo, y sin embargo, por ahí hay gente que ni está acostumbrado a oírla,
Y por vergüenza tal vez, digo esto como un reflejo de esto de los laudes o del resto de las horas y demás. Por ahí no sabe ni lo que es, o le da vergüenza, dice, para no pasar eso, se va o no participa. En cambio, si uno por ahí diera una introducción, dijera, miren, esto es así, se hace de tal cual manera. No todos sabemos o no todos saben, y eso hace que se rompa ese hielo, ¿no? Con lo otro, de la creatividad. Mira, es muy importante la comunicación, es muy importante el tema del material escrito, que la gente se pueda llevar material concreto. Tiene algo de malo, que es caro, ¿no? Es decir, Claro. cada vez que uno tiene que imprimir, uno llora, ¿no? Porque sabe que tiene que gastar un montón de plata. Pero es un método efectivo. No por nada, yo diría que nació con la Revolución Francesa, ¿no? Con la imprenta, de alguna manera, unos siglos antes, y luego con la Revolución Francesa que, bueno, dieron a difundir por medio de imprenta todo lo que hacían, o sea, y la gente lo lee. Pero bueno, tiene eso lo único, ¿no? Que es algo caro, más al día de hoy, ¿no? Que por internet no sale todo barato, ¿no? Sí, y ahí es donde quedamos también expuesto que nos falta formación como para uno saber qué se puede modificar y qué de pronto uno no se puede salir de la estructura. Yo pensé que eso se tenía que rezar así y se rezaba así. Yo Desconocía también pensé lo mismo, ¿eh? Claro, entonces es como que ahí caemos nosotros en que nos falta formación, obviamente, porque para mí era así y era así. Es más, cuando tenía que pasarla y tenía que elegir porque me daba dos opciones, ya como que no sabía qué parte tenía que poner y cuál iba y cuál no iba. No, Para mí la eso, liturgia de las horas, si uno lee el libro en la primera parte, donde se establecen de alguna manera los criterios generales, es muy abierta, muy rica, no es nada estructurada, ¿eh? Antiguamente sí lo era, hoy no. claro, pero yo cuando lo bajaba de la página, que hay, cuando tocaba algún día especial, que por ahí se elige tal salmo o tal otro, y demás, era como que, a ver qué hacía, cuál correspondía. Por ahí es también uno mismo el que se estructura demasiado y por no meter la pata, como quien dice, no, no implementa nuevas cuestiones, ¿no? Nuevas Yo formas. pongo el acento en esta construcción, ¿no? Verdadera animación bíblica. Claro. Que no sea solamente un tema de leer algo, sino animar, que realmente uno se enganche con la lectura de la palabra. A ver, ¿me escuchan? Te Quisiera hacer escuchamos una... perfecto. Bueno, Adelante, Houston. sí, yo de golpe no los veo más, los estoy escuchando, pero a veces ni los veo. Yo quería saltearme todo esto y hacer, antes que se acabe el tiempo, en lo último, en donde dice, ¿no? En esta propuesta de cómo hacer donde no hay presbíteros, el tema de las celebraciones. Bueno, yo creo que la pandemia, si nos va a dejar algo, es esto de la virtualidad. Y que esto nos abrió justamente a muchos una forma de creatividad que no teníamos y que estamos experimentando todavía. Puntualmente, ¿por qué lo digo? Porque justamente cuando se piensa en esto, que bueno, por algo ha pasado de que este sínodo haya caído en medio de esta pandemia, porque toda esta cosa de las redes y demás siempre se hablaba como muy teóricamente. Y hoy lo estamos viviendo como muy ya, no teóricamente, sino en la práctica. Creo que mucho tiene que ver en esto de la evangelización, esto que estamos diciendo, ¿no? Del material escrito, de la vivencia y de la... Pero todo esto lo hacemos pensando en un contexto de comunidad, digamos, normal, de gente que viene a misa o de gente que se puede convocar para que venga. Bueno, a partir de ahora creo que justamente tenemos que pensar o tener una visión como doble. Por un lado, la parte, digamos, tradicional que tenemos que renovar, como puede ser lo de la lectura, lo de las vísperas, lo de la misa misma. Y esto también, pensarlo justamente, y sobre todo en las generaciones nuevas, y esto que decían por ahí que capaz que a los nenes
o a los más jóvenes les cuesta concentrarse en la oración a través de la virtualidad. Pero bueno, ahí está el tema de, bueno, cómo descubrimos también nuevas herramientas para que esto virtual no sea simplemente mirar la pantalla, sino, bueno, de buscar nuevas estrategias para justamente, por ahí, hacer videos cortos, motivacionales. Un ejemplo, ¿no? Y con esto por ahí para visualizarlo. Cuando fueron los preparativos para el 13 de mayo, por ejemplo, esos videos cortitos que hicieron Fray Fernando, Felipe, y algunas cositas así que decían, bueno, te invitamos, y se abría la puerta de la parroquia, o se veía la imagen. Esas cosas captan y llegan a la memoria, y si están bien hechas, o digamos, si el objetivo está bien, ¿no? Son herramientas de evangelización y que pueden también ayudar mucho a esto. Y en esto también, por esta cosa que está diciendo Claudio, y que también por ahí Rosana, por ahí a veces para explicar algo no es necesario una charla muy extensa, sino justamente pequeños tips, ¿no? Esta semana, por ejemplo, sacaron, creo que Fray Fernando, y Elisa lo compartió, ¿no? Como pequeños tips para vivir la misa televisada, ¿no? Bueno, esas pequeñas cosas creo que son fundamentales y hacen esto de la nueva evangelización, ¿no? Buscar estas nuevas alternativas y buscar justamente el desafío son buscar estos nuevos tips o estas nuevas cosas que pueden justamente fomentar y ayudar a esto que se nos está planteando, que es todo un desafío además, porque, por ejemplo, ahí habla de cómo poder hacer para renovar el tema de hacer que la misa sea vivida, y es como usted dice, a ver, estamos hablando sobre cosas que ya se probaron, y como que ya ahí hay diría casi todo está hablado y probado, hay muy pocas cosas que se pueden experimentar o pensar como pioneras en cuanto a la celebración litúrgica. O sea, ya prácticamente... No, pero yo lo que digo es hacer el equivalente, lo que pasó con la procesión última que hubo en coche, que sería lo creativo de la procesión tradicional, vamos a decirlo, ¿no? Y que dio un tan buen resultado. Hacer lo mismo, o sea, nuevo, obviamente no lo es, era la procesión de siempre, pero era nuevo porque nunca se había hecho en un coche, por lo menos aquí. La procesión en coche se han hecho muchas veces. Y bueno, eso dio resultado. Entonces yo lo que digo es, bueno, buscar alternativas para la liturgia de las horas, para una lección divina, que no se haga de la manera que siempre se hizo, animarse, pero eso implica compromiso, claro, digamos, me meto, me siento, busco, armo una escenografía, preparo, ¿no? Bueno, by the way, tenemos el día 13, el 13 de octubre, tenemos también la procesión nuevamente de la Virgen, por el barrio, por ejemplo, ¿no? Y con respecto al material escrito, yo me refería específicamente no tanto a la gente que ya viene a la iglesia, sino más bien llevar como misioneros ese material escrito a las personas que no nos alcanzan. Nuestro radio parroquial es grande, tiene 160 manzanas, y yo estoy seguro que la única manera de llegar a la gente de todas las manzanas es por medio de material escrito. Porque nos guste o no nos guste, Internet, que llega a muchos lugares, no siempre se le da la importancia, es decir, por ahí el aviso le llega, pero es un aviso más, como decía Claudio, entre 1000 avisos que le llegan a la persona, o 1000 mails que le llegan a la persona por semana. Y esto pongámonos a pensar cada uno de nosotros. Y yo cuento la cantidad de mails, de ofertas, de promociones, de un montón de cosas que me envían, yo digo, esta persona, salvo que justo den el clavo con lo que yo estaba buscando, si no, imposible que yo ni siquiera lo considere. Entonces, en cambio, si uno va y entrega un papel concreto, personalizado, bueno, yo creo que tiene más posibilidades de ser visto que un WhatsApp o que un mail, seguro. Aparte, el efecto que causa cuando te llega algo, como bien decís, Fray,
personalizado. Si bien no va a tener tu nombre y apellido, pero que te toquen la puerta, que te entreguen algo, o que, no sé, o si lo dejes en el buzón y veas a alguien. Y aparte tenemos que pensar no solamente en los parroquianos, o en la gente que en tiempos normales concurre a una celebración, sino aquellos que, bueno, van muy pocas veces y a lo mejor, bueno, en este tiempo que está todo más silenciado, que está todo más de puertas para adentro, tiene la posibilidad de leerlo, de meditarlo. Pero Claudio, Por ahí, vos decís, hasta se podría personalizar. Es tan fácil como agarrar una guía de teléfono con dirección y mandárselo a la persona. No sería nada del otro mundo eso. lo personalizado para mí tiene otro efecto. Otro efecto completamente distinto. Nosotros nos da hasta en la noche de la caridad. Nos aprendemos los nombres, que ya uno lo va conociendo, cuando uno llega y lo llama por el nombre, es otra cosa. Bueno, Jesús mismo te llamaba por tu nombre y uno, ojalá lo llamaran, ¿no? Así que... Sí, o personalizado, como decir, vecino de la calle Güemes, vecino de la calle Olavarría, vecino de la calle Rauso, ¿no? Es decir, Sí, en una generalidad, pero que esté incluido. claro, no digo con nombre y apellido, pero por lo menos sí con una intención de que ese mensaje le llegue a la persona, ¿no? No sé, si a mí me llega un papel dirigiendo señor vecino de la calle Alberti, y a mí me llama Uno le la presta, atención. le presta Yo la lo atención leo, y lee, sí. claro, después veo si no lo quiero, pero leer yo creo que lo leo. Con respecto a esto que decía Marce, ¿no? De usar las redes en una forma eficiente, yo creo que no se han explotado y por eso los mensajes por ahí no llegan o se pierden, ¿no? Entonces está muy buena la iniciativa que tuvo la diócesis de hacer los talleres de comunicación, porque justamente... Bueno, sí, yo estoy un poco al tanto por lo que me cuentan, ¿no? En lo que queremos comunicar, cuál es el mensaje, a quién queremos llegar y empezar un poco también a diferenciar, que se hacen los mensajes como muy masivos, entonces se pierde. Tiene que estar el mensaje dirigido al practicante, al que está alejado, a la persona mayor, a los jóvenes. Entonces tiene que haber más diversidad dentro de lo que es la comunicación. Mira, Sole, vos sabés que eso, yo en una época estuve en el departamento de comunicación de la vicaría, eso se llama IMC, ¿no? Que es Integrated Marketing Communication. Es decir, diferenciar claramente el target al cual vos te estás dirigiendo. O sea, la misma noticia, sin sacarle una coma al hecho concreto que querés comunicar, cómo comunicarle según tus grupos, distintas edades, condiciones sociales, realidades existenciales, cómo comunicárselo distinto. Pero claro, para eso hace falta, volvemos a lo mismo, una estructura, no solamente... y una formación, porque no sabemos. Bueno, está bien, la formación se puede lograr con líderes, ¿no? Con líderes se puede lograr, pero hace falta, por supuesto, una cantidad de gente y sobre todo un recurso económico que también hay que ser realista. ¿Sí? No sé si contamos, yo hablo por en general. En este caso por lo económico, porque hay muchos programas de internet que son gratuitos y muchas cosas que se puede hacer. Sí, pero el tema es que no se llega solamente por el tema de internet. Porque vos fijate, claro, todo el grupo que no pertenece al mundo de internet queda fuera automáticamente. Bueno, pero de ahí se baja, sí, bueno, la otra parte no, pero yo digo, aprovechar bien los medios que tenemos hoy en día, que no están y aparte vos podés tener mucho internet, pero si yo no hay algo que me llegue a mí por algo, por un direccionamiento X, tampoco... Hay gente que es muy cómoda, sí, quiere... Sí, y claro, no. Sí, uno ve pero algo, también... interesarse, preguntar, llamar, no, uno quiere todo servidito, que me dame toda la información y... Bueno, pero si uno quiere captar gente, tiene que ir a esa persona, porque es la que no te va a buscar. Por ahí no te está buscando y vos sí lo estás buscando. O sea, ahí está cómo hacerlo. O sea, difundir a los que nosotros queremos difundir, bueno, ahí está como decimos todos, ponernos de acuerdo, ver cuál es. Eso es marketing, no es más ni menos que en la propia publicidad, ver a qué segmento vamos a apuntar tal y cual producto. Pero está el tema que hacerle que la persona, de alguna manera, le interese y a partir de ese interés nosotros podamos establecer ese contacto y seguirlo. Obviamente que ese contacto es el Espíritu Santo, obviamente, todos lo conocemos, pero quiero decir, ¿cómo hacemos para que esa persona se interese y llegar? Complicado, pero bueno.
nosotros estamos pensando en nuestra parroquia o en nuestro radio, pero si uno abre un poco más el panorama que dice acá, cómo lograrlo en las comunidades que no tienen presbíteros designados de modo estable, tal vez esa gente o las capillas que están en las afueras, esto de por ahí de internet y medios, se hace también mucho más complicado, o sea que para ahí también hay que pensar otras propuestas y otras iniciativas, porque acá, ya sea por internet, por cable, por Facebook, por redes, digamos, el grupo de la parroquia puede llegar o tener acceso, pero la gente que está tal vez con problemas donde no, en una capilla no tienen al sacerdote, por ahí se les va a complicar mucho más también todas estas propuestas o estrategias que uno Mire, está proponiendo. les pongo un ejemplo. El cartel que se puso de Madres Mónica Juárez, promocionando lo que se iba a hacer para aquellas madres necesitadas, bueno, tuvo una repercusión enorme. En poco tiempo, Mónica Juárez tiene ya 3 personas con asistencia integral, 3 madres con asistencia integral, y unas 10 a las cuales se le da una asistencia parcial, ¿no? En cuestión de, yo diría, un mes y medio. Bueno, ustedes lo habrán visto, el cartel que está al estilo Crónica TV, ¿no? Que está puesto afuera de la iglesia. En otro momento se ha dicho el replicar fuera de los grupos de la parroquia, porque uno muchas veces replica dentro de los mismos grupos y eso como que sigue quedando cerrado. La idea es justamente que traspase los límites de la parroquia, porque si no queda transmitido por varios grupos, repetitivo, pero sigue cerrado. O sea, en algo más amplio, pero cerrado igual. La idea es bueno, poderlo replicar para otros. Un poco a lo de la tecnología, yo creo que el WhatsApp es eficiente. Nosotros con los chicos del grupo misionero de Betsadia estamos haciendo misión virtual con la gente grande de Serena, ¿sí? Con los adultos, y todo por WhatsApp. O sea, el WhatsApp hoy en día es, digamos que el medio por ahí más usado y al que todos tienen acceso. Como sea, todo el mundo lo maneja y podés hacer hasta videollamadas, o sea, es una forma muy accesible, entonces creo que también hay que explorar por ahí el tema de la comunicación. Y esa gente, obviamente, entonces puede ver misas por Facebook o por distintas redes. Está. Sí, está bien. Bueno, creo que hemos llegado ya por lo menos al punto 57, que era el último punto de esta parte. Avanzamos bastante. Vamos a ver. Quedó María colgada, porque él decía que teníamos que ser marianos. Bueno, si alguien tiene algún comentario. Oye, Nuestra Señora de la Merced. Pero el sábado pasado con el grupo misionero nos juntamos justamente a rezar por Zoom un rosario y la idea es por ahí hacer otro en la próxima con la gente del barrio Serena. Bueno, pero fíjense este tema, ¿no? Nosotros tenemos 2 imágenes de la Virgen, más allá de la iglesia, por supuesto, uno en Plaza Roca y otro aquí en Eso está poco explotado, por ejemplo. Y son lugares muy transitados, pero muy, muy transitados. Entonces uno dice, pero qué pena que no se aproveche justamente esta devoción a la Virgen María, que es muy querida por tantas personas, como evangelización. Pero no sé, lo del rosario de los sábados en Güemes, esa daba en la Plaza del Agua. Sí, eso en verano. Pero algo más estructurado, algo que no dependa solamente de un verano o del mes de enero, sino algo que tenga una cierta estructura, ¿no? Eso es difícil a veces, ¿no? Por eso a veces cuando hablamos de evangelización pensamos en grandes proyectos, pero por ahí en las cosas más cercanas, por ahí nos quedamos un poco. Hay un proyecto que es el de poner una imagen en la placita de calle Güemes y la Costanera, ¿no? Patricio Pérez Ramos. O sea, en ese caso tendríamos Güemes de comienzo a fin, bueno, la parte comercial, ¿no? Dominada en el medio por la iglesia, en una punta por la Virgen y en la otra punta
la Virgen. O sea, más protegido que eso no podemos estar, realmente. Pero eso hay que hacerlo, o sea, hay que crear hábitos, hay que crear liturgia, hay que crear tradición para que la gente haga el recorrido de las imágenes. Fíjense qué lindo sería. El recorrido, así como es el recorrido de Semana Santa, con el recorrido de las 3 imágenes de la Virgen. Es muy interesante, como van buscando cosas novedosas, ¿no? Me refiero. Bueno, hablando así de tradición, de ir generando lo de las celebraciones marianas que se hacen en verano con los jóvenes, esas ya hace varios años que se vienen repitiendo y la gente participa en las que hacemos en el patio de Güemes y eso. Claro, eso genera todo un movimiento. Bueno, en enero nosotros tenemos, la parroquia tiene mucho movimiento, ¿no? Porque con las celebraciones hay más misas, horarios más extendidos, las adoraciones, los rosarios, no sé, la parte artística, cultural, realmente es mucha la oferta de la parroquia. Sí. Pero eso hay que mantenerlo más allá del verano, ¿no? Pasa que en el patio en invierno se nos complica. No, bueno, se pueden buscar alternativas. Yo tengo mucho en la mente la idea de la oración tipo Taizé, que una vez se lo había comentado a más de uno. Es hermosísima. Y yo no digo que hagamos eso mismo, porque quizás no sé exactamente nuestra espiritualidad. Pero en esta dinámica de buscar cosas audaces en el espíritu, bueno, podemos integrar a un estilo de oración agustiniana instrumentos o mecanismos de oración tipo Taizé, que haga más atractivo también el encuentro. En la misma liturgia de las horas se podría preparar. Es decir, hay alternativas, no es que está todo cerrado. Hay que ser creativos. Sí. Por ahí algo que es muy importante siempre y que a mí me recuerda, no sé si es una anécdota, si es una historia, lo del camino de San Francisco, ¿no? Que dice que dijo a la congregación de un hermano, ¿quién me acompaña mañana a misionar? Y todos se peleaban, y bueno, dijo yo, y fueron. Al otro día salieron, empezaron a caminar, y llegaron al pueblo, y el que lo acompañaba dijo, bueno, acá nos vamos a detener, y no se detuvo y siguió. Bueno, vamos a la próxima ciudad, llegaron a la próxima ciudad, tampoco se detuvo. Hasta que llegaron a la capital y siguió caminando y dice, claro, bueno, vamos a la puerta de la muralla, ¿no? Y bueno, entonces vamos a la plaza principal y tampoco. Y pasó la plaza principal y entonces ya estaban saliendo de la ciudad y ya se hacía la tarde, noche, y entonces le pregunta, bueno, Francisco, ¿cuándo misionamos? Bueno, ya lo hicimos. Esta cosa de la peregrinación, ¿no? Es misionera de por sí. De hecho, somos iglesia peregrina, ¿no? Dice también. Por ahí, esto también una forma de retomar o de generar esta cosa que estaba diciendo, ¿no? De las imágenes, cómo poder hacer. Bueno, habría que buscar justamente en las fechas marianas, pequeñas procesiones. Bueno, en este momento, por ahí, a través de autos, bueno, a través de caravanas y justamente entregando a aquella gente que se acerca a tener un material para acercar, ¿no? Esa gente que se acerca por ahí en donde se detiene la imagen. Incluso fíjense que cuando en la última procesión mucha gente estaba interesada en saber el recorrido para poder estar en el balcón, para poder salir a la vereda, a verla pasar. Bueno, eso se puede seguir, creo que es interesantísimo para seguir trabajando y viendo cómo se puede desarrollar más incluso en esta nueva normalidad. Bueno, le damos las gracias entonces a todos, así ya cortamos la conexión. Continuamos siempre los jueves. Vamos pensando algo acerca de lo que nos piden que trabajemos como ya ideas más concretas en la parte de evangelización. Ya no tanto debate de ideas, sino más bien cosas más concretas, que era por ahí un poquito más difícil de implementar. ¿Está bien? ¿Paso un aviso parroquial? Sí, pasa. El sábado 15 horas, hora de la misericordia, así es 26, así que en la parroquia, el que quiera está invitado, como siempre. Día ideal, sábado
que va así con sol. Sábado, 15 horas. Impecable. Creo que va a estar lluvioso, pero no importa. Ideal para ir a la parroquia. Bueno, pero el sol está igual. Y mañana... no, aunque no lo veamos, el sol siempre está, decía Marilina Ross, ¿no? Así que... y mañana la Virgen de Rosario San Nicolás. Así que... Claro, sí. Una pregunta, María. Una pregunta, Claudio. ¿Están transmitiendo la coronilla? Estos. Sí, Sí, transmitiendo. se está transmitiendo. Ok. De hecho, la última estuve yo, ¿no? Tocando. No sé si se escuchó bien, pero bueno, hicimos lo posible. Fue un debut. Yo particularmente nunca participé directamente, pero sí sé de gente que participaba, incluso del colegio y algunas personas, que por ahí capaz que estaría bueno. Yo por lo menos no me di cuenta para compartirlo en las redes, justamente, la transmisión. Perdón, ¿salió el cartel publicitado o eso? ¿Me preguntas a mí, perdón? Sí. Sí. Y generalmente un día antes ya se empieza a publicitar. No, como yo no lo vi, por eso pregunto. No, generalmente un día antes se manda por las redes. Igual es muy seguido. Fíjate vos cómo, en el caso de la coronilla, en el caso de la oración, el grupo de oración carismático, para ponerle nombre, tienen muchos seguidores. Quiere decir que la oración, buscando alternativas, es querida por la gente y es apreciada. ¿Ah? Tengámoslo presentes. Bueno, gente, gracias a todos, y esto queda para que lo vean también todos los que lo quieran ver, queda publicado en YouTube y por supuesto en las redes nuestras. ¿Está? Hasta luego, nos vemos. Bueno, saludos para todos. Buenas noches. Chao, Marce. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Buenas noches.